No pongas el amor en pausa. Regresamos con All We Need Is Love. Nos quedamos en FODA. En FODA. Para el tema de las dudas, sí, y lo que nos inquieta. Correcto. Como ritual que nos ayuda a desarrollar la intuición, o sea, pero creo que el FODA es algo bien específico. Sí, lo primero es, y te comentaba fuera del aire, que los empresarios tienen que entender que la empresa es una cosa, ellos son otra cosa. Entonces, el FODA les permite a ellos hacer un análisis objetivo de cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su empresa, y lo pone por escrito. Eso debe hacerse con mucha frecuencia. Eso le va a lanzar al empresario cuáles son las cosas donde son buenos como empresa, cuáles son las cosas que tienen que mejorar, ¿verdad? Oportunidad de mejora, cuáles son las amenazas y cuáles son las debilidades. Porque o sea, tu empresa no eres tú. Tú no eres la empresa. Tu empresa es tu empresa y tú eres parte de la empresa. Tú no eres la empresa y tu empresa no eres tú. Exacto. Tú tienes que salirte de la ecuación y mirar la empresa desde afuera. Claro. Entonces, esa es la manera de tú poder hacer una introspección de tu empresa. Correcto. Y sí, es válido ponerlo por escrito. Yo uso mucho también y les recomiendo usar una herramienta que yo le llamo la sesión C. Cuando yo me hice coach, nosotros cuando impartíamos talleres teníamos la sesión A y la sesión B. La sesión A es la sesión que va antes del refrigerio. El coach hace un taller, hace una pausa estratégica en el refrigerio y regresa a la sesión B después del refrigerio, como la parte A y la parte B, como los discos, ¿no? O los cassettes. Pero hay una sesión que yo le llamo la sesión C, que es parecido a lo que recomendó Pereira. Es tú poner por escrito qué cosas hiciste mal. Reflexivamente, objetivamente, escribirlas y trabajar para mejorarlas. Si tú combinas eso con el FODA, tú vas a tener una herramienta poderosísima de automejora de tu empresa, pero tienes que hacerlo de manera objetiva. Y lo puedes hacer diariamente, semanalmente. Poner por escrito las cosas que tú hiciste mal y cómo tú las puedes mejorar. Yo hago eso a diario, eso me ayuda bastante. Lo combino con la oración y con la introspección. Yo soy muy exigente conmigo mismo. De hecho, yo compito conmigo mismo constantemente. Yo no compito con ningún coach, ningún facilitador, ningún consultor. Yo compito conmigo para crecer como profesional. Rafa, ¿y eso te hace como vivir en tu propio mundo? Yo le llamo correr mi propia carrera, pero al mismo tiempo un proceso... ¿Eso no te aísla? Porque no. Te lo pregunto porque me identifico con lo que tú acabas de decir. Yo soy una persona que yo honestamente yo no ando compitiendo con nadie. Yo no ando... La gente a veces cree como ve a uno en las redes sociales y yo estoy en mi mundo. Claro. Yo tengo un TikTok. Oye, yo tengo un TikTok que lo hice hace mucho. Yo tengo mi cuenta en TikTok y yo lo hice hace mucho. Y yo decía, digo, no soy yo, no es mi voz. Yo estaba haciendo el doblaje. Yo no sé para qué la gente me tira puya, porque yo vivo en Belén con los pastores. O sea, si tú me estás tirando en directa, sepa que yo no la voy a coger porque yo estoy en mi mundo. Pero yo te pregunto, ¿eso no te aísla? El tú estar tan pendiente de lo que haces bien, de lo que haces mal, de lo que quieres mejorar, de hacia dónde vas. Claro. Mira, cuando tú trabajas en ti mismo, en mejorar las cosas que tú tienes que mejorar, automáticamente sin quererlo tú compites. O sea, tú eres mejor. Y las personas comienzan a verte como referente. Obviamente, como profesional, y lo recomiendo a cualquier empresa también, tú puedes ver lo que está haciendo la competencia y hacer un benchmarking, ¿no? Es una herramienta de mercadeo que consiste en tú ver lo que está haciendo bien la competencia, replicarlo, pero poniéndole su sello personal. O sea, es válido tú ver lo que hacen los demás, pero no vivir viendo lo que los demás hacen. Tú no has trabajado con políticos. Tuve la oportunidad, la amarga oportunidad de trabajar con políticos. ¿Y por qué amarga? No fue una bonita experiencia. Mira, te puedo comentar desde el litoral de lo que yo viví, que tuve la oportunidad de trabajar con políticos. Lamentablemente, no voy a decir el partido ni los políticos por un tema de ética. Lamentablemente, quizá el momento en que yo comencé a trabajar con ellos, la necesidad que esos políticos tenían de llegar, el hambre de poder dividirse el pastel del poder, no les permitió ver un poquito más allá de sacarle provecho al trabajo que yo venía haciendo. Y no fue una experiencia muy bonita. Lo segundo fue que cuando se trabaja política hay que estar dispuesto a hacer una serie de cosas que en ese momento yo no estaba dispuesto a hacer. Todavía no lo estoy dispuesto.
Entonces decidí dejar un poquito de lado esa parte. Y sí, yo tengo apertura a trabajar con cualquier político a nivel estratégico, ofreciéndole mis servicios, ofreciéndole mi profesionalismo como consultor. Pero cuando tú dices que no estás dispuesto a hacer esas cosas, Rafa, no necesariamente son cosas ilegales ni nada. No, es por yo creo ejemplo, que tiene que ver más con tu tiempo. Con mi tiempo y con la parte de verle a la cara a una persona y decirle, sí, te vamos a ayudar a conseguir un empleo, siendo mentira. Es a ese tipo de cosas. Ok, bueno. No hay nada de falta de ética, sino... mentira. Sí, Es mentir. Vender. Que no es ser ilegal, pero es mentir. Promesas que no se van a cumplir. Recuerda, en ese momento, ese fue el contexto, la coyuntura que yo viví, y yo no estuve dispuesto a pagar el precio. Sí. Entonces, por eso... Tú sabes que es interesante que tú digas eso, porque como estamos hablando de la intuición, la mentira, hay que decirlo aquí. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es la verdad? Bueno, cada quien tiene su verdad, porque como dice Rafael, al final la experiencia de vida y el camino que tú estás recorriendo te da tu propia estructura de valores, aparte de tu crianza, ¿no? Pero tu experiencia de vida se hace camino al andar, te va dando tu verdad. Entonces, la mentira no es ilegal. Y hace mucho tiempo leí que la mentira no tiene que ser ilegal, no tendría que ser, no estoy hablando de estafa, eso es otra cosa. Ni tampoco está llamando a la gente que digan mentiras. Exactamente. Lo que quiero, y la gente se va a dar cuenta ahora con lo que voy a decir, porque lo que leí fue que la mentira no tiene que ser ilegal, porque la mentira viene preñada con su propio castigo. Correcto. Porque es una cárcel. Entonces, partiendo de eso, cuando no nos escuchamos, es decir, porque fíjense, una cosa es mentirle a los demás, pero la mentira donde realmente comienza es en nosotros. Correcto. Y todos, sin excepción, vamos a poner como excepción a Jesucristo, todos nos hemos mentido. Y hemos pagado el precio de eso. Así es. En base a la experiencia y a la lección aprendida, decimos, bueno, yo no me miento más ni le miento al otro. Correcto. Pero ese no escucharnos se convierte en una mentira, porque entonces es como hablamos al principio, tú comienzas a ajustarte. Exactamente. ¿Cómo aplica eso en el ámbito laboral? Porque yo sé que lo has visto, Rafa. Claro, mira, lo primero es que cuando un empleador contrata a un colaborador, busca que esa persona sea el candidato idóneo. Hemos hablado de eso ya en otras entregas. A veces el empleador se miente a sí mismo cuando contrata a la persona, porque él sabe que esa persona no es la adecuada para el puesto. Pero hizo matching, hizo clic, le agradó físicamente a nivel de imagen y lo contrata y se da la oportunidad. Pero muy dentro de él, el empleador sabe que ese colaborador no va a dar resultados. O sea, lo que hablamos de cuántas veces me dije, o sea, lo sabía. Sí. Y aún así cometí el error. Pero está al otro lado de la acera o el otro lado de la ecuación. También el empleado sabe que esa no es la empresa que le andaba buscando. Sabe que lo que le están diciendo no es lo real, que hay más cosas. Y él sabe que no es bueno darse la oportunidad de trabajar ahí. Y aun cuando él entra a trabajar, o peor aún, recibe mobbing o abuso psicológico en el trabajo y él justifica a su empleador diciendo eso es estrés y dice él va a cambiar, yo sé que con el tiempo cuando él vea mi desempeño destacado él va a cambiar. También nos mentimos. Entonces decíamos en una ocasión, en una entrega, no sé si fue acá o en otro programa, que una de las cosas que muchas veces hacen que las personas, yéndonos al ámbito laboral, cuando eres empleado, inviertan tiempo, volviendo al tiempo, ajustando sus patrones conductuales a una cultura organizacional tóxica, es la mentira que ellos se dicen ellos mismos de que las cosas van a cambiar. Si tú denuncias una situación, problema, conversa con tu supervisor, conversa con los dueños de la empresa, pasan meses, pasa un año y las cosas no han cambiado, lo más recomendable es que tú cambies de empleo, realmente. Por poner un ejemplo. Obviamente hay situaciones que se socializan, crisis que se pueden solapar, pero la comunicación es esencial en ese proceso.
Pero es increíble. No, sigue. Si te Rafa. comunicas, si das la voz de alerta, ya sea como empleado o como supervisor, y los cambios no vienen, es porque hay un alto porcentaje de probabilidad de que las cosas no cambien. Entonces, si recursos humanos no puede hacer el trabajo, si recursos humanos no hace que las cosas cambien, ya tú tienes que comenzar a sopesar qué tú quieres. Seguir lidiando, tienes la capacidad emocional de seguir lidiando con lo que estás lidiando ahí, o decides mejor irte y buscar una nueva oportunidad, sea un emprendimiento u otra empresa. Que te decía que eso de que la mentira de que las cosas van a cambiar me llama mucho la atención, porque en la vida personal también es igual. Es como cuando tú estás con una pareja que tú sabes que eso no va para ningún lado, pero tú quieres estar a cualquier precio en pareja. El clásico que se dice la chica de yo lo voy a cambiar. Cuando se case conmigo, yo lo voy a hacer un hombre de su hogar. Por ejemplo. Pero pasa al revés también, o sea, hombres que creen que una mujer va a cambiar, o sea, en cualquier aspecto. Se da en cualquier de los escenarios. Pero es esa cosa y la gente en el matrimonio también, o sea, dentro ya del matrimonio, donde ya tú tienes un tiempo en esa relación y tú entiendes, tú estás seguro de que tú un día tú te vas a levantar y mágicamente todo habrá cambiado. O por lo menos es la historia que te cuentas para seguir adelante. Sí, para autojustificarte. Obvio, como cristiano que lo ejerzo, debo de comentar en esta parte que es importante creer mucho en Dios, orar, porque el Señor puede hacer cosas maravillosas en la vida de las personas, puede cambiar. Yo he visto ejemplos de situaciones de matrimonio que están a la deriva y Dios interviene y hace el cambio. Pero también tú tienes que poner de tu parte, obviamente. Y saber cuándo puedes quedarte y cuándo tienes que irte. Rafa, la pregunta que te voy a hacer parecería una pregunta obvia, pero no lo es. Te voy a decir por qué. Bien. Porque en el ambiente laboral, por más que tú creas que conoces a una persona, te puedes equivocar. En lo que dices, por más buen ambiente de trabajo que haya, por más confianza que se vaya construyendo, tal vez, porque a veces también la gente es el ser humano y sus circunstancias, tal vez agarrate a esa persona en un momento que no es y ya por ahí arranca un lío. ¿Tú entiendes? Cuando tú dices lo que tú no debiste haber dicho. ¿Qué pasa? Lo que te decía de que la pregunta parecería obvia es porque cualquiera que nos escuche dice, bueno, pero si tú tienes un trabajo que tú tienes un cierto tiempo y que ya tú conoces ahí a todo el mundo, tú sabes cuándo decir lo que vayas a decir y cuándo callarte. Sin embargo, ahí la intuición juega un papel importante, porque eso sí que no está en los libros. No, claro que no. Ese próximo paso, esa palabra que vas a decir, eso que quieres destacar, que forma parte de tu propio avance en el ámbito laboral. Sí. Mi pregunta es, ¿cuándo callar? ¿Cuándo hablar? O sea, ¿tú entiendes? ¿Cuándo saber decir exactamente lo que debemos de decir para poder lograr lo que queremos lograr, o para tener la respuesta que estamos buscando? No necesariamente una respuesta específica, pero sí la respuesta, saber lo que no sabes. Mira, lo primero que tengo que compartirte es que en el ámbito laboral generalmente se tienen compañeros de trabajo, no se tienen amigos. O sea, muchas veces cuando el colaborador, compañero de trabajo tuyo, ve en juego sus intereses, ve en juego su trabajo, una posición, él no ve amistad en ti. Y si puede salvarse y sacrificarte, lo va a hacer. Es la realidad, lo he visto y lo he vivido, pues yo he estado de los lados. Yo he estado del lado del colaborador, he estado del lado del empleador y también he estado del lado del empleador. Y lo veo a diario. De verdad que es difícil. Yo recomiendo que, ya respondiendo a tu pregunta directa, ¿qué decir y qué no decir? No digas nada que te pueda perjudicar en el ámbito laboral. No digas nada que pueda usarse en tu contra para impactar de manera negativa tu trayectoria profesional en esa empresa. Ojo, no estoy diciendo que no se consiguen amigos. Hay historias
grandes amigos que se han conocido en el trabajo y se convierten en amigos, pero no necesariamente todo lo que está en el trabajo, todos tus compañeros de trabajo son tus amigos. Entonces lo que yo recomiendo, ¿qué decir y qué callar? Nada que te pueda ser utilizado en tu contra para afectar tu desempeño en la empresa, no lo puedes decir. Y te puedo contar que en las últimas 2 semanas yo he vivido cosas que yo digo, wow, pero es increíble. Yo he visto cosas que personas que son clave en empresas, no necesariamente los dueños, sino el brazo derecho, el brazo izquierdo de ese dueño de empresa, prefiere que la empresa tenga crisis, que pierda dinero, y él o ella no dar su brazo a torcer. O sea, ellos... Por no decir me equivoqué. Por no decir me equivoqué, o porque quería algo que no se pudo conseguir ese algo, entonces él entorpeció otra cosa. Es decir, es un tema de ego. Es un tema de yo tengo tantos años aquí, yo sé el que sé. Sabes que la cosa no se hace así, pero tú lo haces así porque tú eres el que sabe. Tú tienes 15, 20 años en la empresa. Va a perjudicar, pero no te importa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y ese tipo de personas que se ven a diario en las empresas, y sobre todo son personas que tienen mucho tiempo en las empresas, son personas que no les importa llevarte entre las piernas. Mientras tú no afectas sus intereses, desde que tú les afectas sus intereses. No, es que ya lo dijiste todo. En el trabajo hay compañeros, no amigos. Compañeros de trabajo. Se pueden conseguir amigos, pero yo quiero que usted vaya con la mentalidad de que en el trabajo usted tiene compañeros de trabajo. Rafael, se habla mucho de la intuición femenina y ciertamente nosotras las mujeres sí tenemos una intuición bastante desarrollada. Correcto. Yo creo que las mujeres saben cuando le gustan al jefe. Yo creo que las mujeres saben cuando ellas le gustan a un compañero de trabajo. No estoy diciendo que a ellas les gusta, estoy diciendo cuando ellas que gustan. Son del gusto del compañero. Del gusto del compañero o del jefe. Porque la intuición te lo dice, porque hay cosas que no son con palabras que están ahí. Recuerda lo que dije ahorita, acciones, observar los comportamientos. Lo que pasa es que la mujer es más observadora. Entonces ella observa el comportamiento y se da cuenta, ve las señales. Comienzan a ver señales. Pero cuando es un juego natural, o sea, cuando digo un juego, señores, yo no estoy defendiendo esto. Lo que pasa es que todas las personas tienen manejos y tienen temperamentos, carácter, forma de ser, personalidades diferentes. Hay sitios donde por ejemplo, la gente trabaja y son pocas personas. Correcto. Y siempre puede haber una chercha, un relajo. Pero entonces, ¿cuándo, o sea, si tu intuición te está diciendo, bueno, ya esto no es un relajo, o sea, ¿cuándo llega ese momento ahí? Mira, lo que yo recomiendo es no llegar al relajo. O sea, cuando tú ves que hay un coqueteo, miradas, ya comienzas a hacerse preguntas del ámbito personal. Ojo, yo hago preguntas personales en las entrevistas para hacer un diagnóstico de la familia y de los valores del colaborador que va a entrar a trabajar con nosotros. Yo me refiero a preguntas de índole personal. Por ejemplo, que tu jefe te pregunte y ¿cómo a ti te gustan los hombres? ¿O tú te atreverías a estar con un hombre mayor que tú? O sea, ya tú sabes ahí que está entrando en un terreno. Pero espérate, Rafa, pero la gente tan directa, porque yo pensaba como que era una cosa más sutil. Sí, hay personas directas, sí. Que de buenas a primeras. O sea, yo estoy en un escenario sutil donde te está mirando un chisme de la cuenta. Porque ya si te preguntan eso. El coqueteo va desde miradas hasta una pregunta directa. Puede ser también que tú, por ser amable con tu supervisor, tú le sonrías, le saluda amablemente y él puede interpretar que es una señal, una apertura para él actuar. Ojo. Yo no recomiendo relaciones interpersonales en el trabajo. Yo recomiendo fuera del trabajo. Sí. Porque eso complica mucho la jugada. Mira, yo subí en mis estados, en mis plataformas digitales, mis redes sociales, yo subí algo que dice, está en inglés, pero lo voy a traducir, que ser bondadoso no es flirtear, o sea, no es coquetear. Que la atención no es amor, que el silencio no es como ira o agresividad, y que las lágrimas no es debilidad. No necesariamente. Compárteme eso, por favor. Sí, ¿y por qué subí eso?
Eso lo subí porque cuando tú le respondes un mensaje a una persona que te sigue, una persona que te dice algo bonito o incluso algo desagradable, por ejemplo, en mi caso, no voy a hablar de las otras personas, yo soy muy cortés con la gente. Sí. O sea, yo nunca me he creído nada, porque para mí, yo estoy tan agradecida de Dios de hacer un trabajo que amo y de poder sostenerme a través de mi trabajo, que yo veo mi oficio como una peluquera, como una persona que trabaja en un banco, como una persona que trabaja en un taller mecánico, como un doctor. O sea, yo simplemente le doy gracias a Dios que me gusta mi trabajo. Claro. Entonces yo no me creo nada porque yo estoy en medios de comunicación. Pero la gente confunde la cortesía con que, ay, me está poniendo atención, me devolvió, estaba esperando mi mensaje. O sea, pero hay hombres que te dicen que, pues a mí que tú me estás poniendo esa canción que tú subiste, a mí que tú me la estás poniendo. Y yo digo, pero tienen que estar locos, porque ¿y qué es lo que está pasando aquí? A mí particularmente me pasa que yo suelo ser muy atento, muy caballeroso, y a veces esa atención se confunde. Me ha pasado, me ha traído muchos problemas. Yo tengo una amiga que dice que yo soy muy meloso. O sea, yo soy muy cálido. Entonces, a veces eso se confunde. Yo estoy trabajando para autorregularme, sobre todo con las damas, y procurar ser un poquito más circunspecto, precisamente para evitar esas confusiones. Y me pasó... Ay, pero qué bueno que a ti te está pasando eso, porque yo también me estoy trabajando, porque como yo soy así en esencia, yo soy una persona muy cálida, muy afectiva. Creo que los dos vamos a trabajar, ¿no, Rafael? Eso es un tema, porque a veces se mandan señales. A veces se reciben señales inadecuadas, porque no que las mandamos, sino que las reciben de manera inadecuada. Y me pasó hace unos años atrás en una experiencia gerencial que yo descubrí que una colaboradora mía que yo estimaba mucho tenía problemas con su esposo. Y había un directivo. ¿Pero por ti, Rafa? No, ahí voy. Había un directivo de la empresa que estaba interesado en ella y él quería aprovechar esa situación que ella tuvo para poder concretar algo con ella. Claro. Y yo me di cuenta y yo intervine de inmediato y neutralicé eso. Y tanto el directivo, que tenía el mismo nivel gerencial que yo, como la chica, pensaba que yo estaba interesado en la chica. Wow. Y tú simplemente querías ayudar. Yo lo que quería evitar una ruptura de un matrimonio. Eventualmente el matrimonio se rompió, no en ese momento, muchos años después. Yo ya había salido de esa empresa, ya también. Pero en el momento yo me activé para evitar que pasara algo que yo entendía que no estaba bien. Pero mira, tú actuaste ahí como un amigo, más que como un compañero de trabajo. Sí, porque yo fui el mentor de esa chica y de dos chicas. Ellas estaban bajo mi mentoría, porque la estaba fortaleciendo y convirtiendo en supervisora de esa institución, de esa empresa. Y yo sentí un compromiso que trascendió un poquito más de la parte laboral, porque desde siempre yo he sido el coach, he sido el mentor. En esa época yo era... Sí, es cierto que tú eres, que hay que decirlo, Rafael es coach certificado. Sí, es gracias. Importante. Y así fue que lo vi. Lo vi desde el ámbito personal y lo vi para que no se rompiera un matrimonio. Rafa, se equivocaron conmigo, se interpretó de otra manera. Pero el tiempo pone a cada payaso en su, ¿cómo que dicen? En su... donde hacen los circos, en su carpa. En su carpa. A cada payaso en su carpa. No estoy hablando de que somos payasos. No, jamás. Sino que pone todo. Exacto, que pone a todo el mundo en su lugar. Gracias, Rafa, por abrir tu agenda, por estar con nosotros. Gracias a nuestra audiencia. Y quiero terminar con algo que justamente le comentaba a una persona que va a venir de invitado próximamente al programa. Y me parece que es el cierre perfecto. Nos equivocamos en amarnos y nos equivocamos en todo. Dios los bendiga. Namaste.